El aparato genital masculino, su anatomía y funciones. El aparato genital masculino es el responsable de la reproducción, es decir, la producción de gametos para la fecundación del óvulo de la mujer. Está constituido por órganos, pero además también de algunas glándulas y conductos. Las funciones del aparato reproductor de los hombres incluye producir, mantener, almacenar y transportar los espermatozoides y el líquido de soporte de estas células. Descargar esas células reproductoras en el tracto reproductor femenino durante las relaciones sexuales y producir y secretar las hormonas sexuales masculinas responsables del mantenimiento del sistema reproductor masculino. Los órganos característicos del aparato genital masculino se clasificarán en externos e internos. Los externos son el pene y el escroto, y los internos son los testículos, el epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, la próstata y las glándulas vulvo-uretrales. Comenzando con el pene, este órgano sexual masculino tiene una capacidad eréctil, lo que lo hace bastante móvil, de una forma cilíndrica, situado por debajo de la sínfisis del pubis y superior al escroto, que es el otro órgano externo. También contiene la parte más distal de la uretra. Se divide en tres porciones: la raíz o base, el cuerpo y la cabeza. La base no es una parte visible, está fijada al esqueleto por la inserción de los cuerpos cavernosos al pubis, por el ligamento suspensorio del pene en el plano medio y a la línea alba abdominal superiormente. El cuerpo, de forma cilíndrica, se conforma de una cara superior o dorsal denominada el dorso del pene, y la cara inferior se conoce como cara uretral. En la extremidad distal o base se forma por el glande rodeado por los tegumentos del pene que constituyen aquí el prepucio. El glande es la parte más sensible, es lisa y tapizada de mucosa. Por su vértice se abre el orificio externo de la uretra. En su base, denominada corona, es lo que conectará el glande con el cuello del prepucio. En la parte inferior se encuentra el frenillo prepucial, que corresponde a un pliegue mediano desde el glande hasta el prepucio. El prepucio es un pliegue de los tegumentos que rodea al glande. Su cara interna es mucosa. La unión cutánea mucosa forma un orificio por donde el glande emerge parcialmente y en ocasiones lo oculta por completo. El pene se conforma de tres órganos eréctiles: los cuerpos cavernosos, uno izquierdo y otro derecho, y el cuerpo esponjoso. Estos tejidos se extienden por todo el cuerpo. Los cuerpos cavernosos se encuentran uno al lado del otro en el compartimiento dorsal del órgano, mientras que el cuerpo esponjoso se encuentra en el surco ventral entre ellos. Además, a través del cuerpo pasan la uretra y toda su neurovasculatura. Los cuerpos cavernosos miden 15 centímetros en estado de flacidez y 20 centímetros aproximadamente en estado eréctil. En la base son anchos y conforme van a la cabeza del pene se adelgazan. Esto forma un ángulo diedro del cual se desprende el ligamento anterior. Se insertan atrás y lateralmente por las ramas isquiopúbicas, formando los pilares del pene. Se reúnen en el dorso, formando la raíz del pene. Hacia adelante y hasta el glande forman el cuerpo. Ambos cuerpos cavernosos van a fijarse en la concavidad proximal de la corona del glande. El cuerpo esponjoso es una formación mediana que rodea la uretra esponjosa. La parte posterior se aloja en la separación de los cuerpos cavernosos. Tiene una dilatación proximal que se proyecta a la raíz, es decir, el bulbo del pene. En su parte media ocupa el canal subcavernoso y determina la cara uretral del pene. En la parte anterior presenta una expansión bulbosa distal que recibe el nombre de glande. Este extremo se desarrolla a expensas de la parte suprauretral del cuerpo esponjoso y dilata en la base, lo que forma la corona del glande. Las formaciones eréctiles contienen 5 capas que las envuelven. De la externa a la más interna, la primera sería la piel, que es una capa fina, móvil,
que cubre por completo el prepucio y la mucosa del glande. El dartos es una capa de fibras musculares lisas que forma un manguito longitudinal y circular extendido hasta el cuello del glande. La fascia superficial es un tejido conectivo laxo que asegura la movilidad de la piel y contiene los vasos más superficiales. El dartos y la fascia superficial son dependientes del tejido subcutáneo. La fascia profunda es un tejido conectivo fibroso que envuelve las formaciones eréctiles y contiene a los vasos profundos. Y la capa más interna es la túnica albuginea, una cápsula fibrosa que envuelve los cuerpos eréctiles. Dentro de los cuerpos cavernosos hay una red de espacios vasculares sinusoidales interconectados de forma irregular, revestidos con células endoteliales. Estos espacios sinusoides están separados por los septos que pasan desde la túnica albuginea. Los septos consisten en tejido conectivo fibroso rico en numerosas células de músculo liso. Una vez llenos de sangre arterial de las arterias helicoidales, los senos cavernosos comprimen el drenaje venoso que se manifiesta como la erección del pene. El tabique fibroso entre los cuerpos cavernosos está incompleto proximalmente, lo que permite el intercambio de sangre entre los senos cavernosos y los cuerpos. La irrigación del pene se va a dividir en envolturas externas y los órganos eréctiles. En las envolturas externas son las ramas de la arteria pudenda externa, perineal profunda y pudenda interna. Y la vena dorsal superior, que esta vena es muy característica ya que es visible a simple vista en el hombre. En los órganos eréctiles solamente es la rama de la arteria pudenda, que estas ramas van a irrigar el centro de los cuerpos cavernosos y facilitan el paso de la sangre a espacios sinusoidales. La inervación sensitiva del pene proviene de un ramo terminal del nervio pudendo, el nervio dorsal del pene. La inervación autónoma del pene, tanto simpática como parasimpática, proviene del plexo pélvico a través del nervio cavernoso. El escroto es un saco cutáneo formado por una capa de piel y la túnica de dartos, que contiene los testículos y a las partes inferiores del cordón espermático. Además, el escroto permite a los testículos posicionarse fuera del cuerpo. La división del escroto a nivel del plano mediano está marcada superficialmente por el rife escrotal. La capa de piel es fina, muy extensible, pimentada, marcada por pliegues transversales y el rife escrotal, que es el surco que divide la mitad derecha de la izquierda. La túnica dartos es una lámina de fibras musculares lisas adherentes a la piel. Representa en el escroto el tejido subcutáneo abdominal, la dirección de las fibras musculares perpendicular a los pliegues transversales de la piel. Actúan como mecanismo termorregulador. Si la temperatura de los testículos desciende demasiado, el músculo dartos del escroto y el músculo cremaster se contraen, lo que acerca al escroto y los testículos al cuerpo. Esto eleva la temperatura en los testículos. Por otro lado, si la temperatura en los testículos es demasiado alta, el músculo dartos y el cremaster pueden relajarse, descendiendo el escroto y alejando los testículos del cuerpo, y en consecuencia disminuyendo la temperatura de estos. Estas bolsas escrotales están constituidas por varios planos que reproducen los de la pared abdominal de los que los derivan. El propio escroto, la fascia espermática externa o superior, cremastérica, espermática interna y una túnica vaginal. La espermática externa se interpone entre el dartos y el músculo cremaster. La cremastérica, como su propio nombre indica, contiene el músculo cremaster. Algunas fibras muy delgadas de este músculo están intercaladas entre el tejido conectivo fibroso que corresponden a la fascia, lo que completa esta capa. La fascia espermática interna o profunda rodea al cordón espermático y a la túnica vaginal. Se adhiere a la parte posterior del testículo y del epididio. Y la última,
La túnica vaginal es una bolsa de membrana serosa con una capa parietal o externa y una visceral o interna. Esta es la túnica dartos y el músculo cremaster, que ambos se albergan en las bolsas escrotales. La irrigación del escroto está dada por las ramas escrotales posteriores de la arteria perineal, ramas escrotales anteriores de la arteria pudenda externa profunda y la arteria cremastérica, que es la que se aprecia aquí. La inervación son los ramos genital del nervio genitofemoral, nervios escrotales anteriores, nervios escrotales posteriores, ramos perineales del nervio cutáneo posterior del muslo. Y la imagen es el zoom del ramo genital del nervio genitofemoral. Los testículos, ya los órganos internos, son órganos ovoides pares que se ubican dentro del escroto. Tiene una cara medial y otra lateral, dos bordes, uno anterior y otro posterior, y finalmente dos polos, uno superior e inferior. Estos órganos se caracterizan por tener una sensibilidad muy viva. Los testículos y el epidídimo, que se describirá más adelante, están formados por la misma estructura, una túnica albugínea y los túbulos seminíferos. La túnica albugínea es la capa más superficial del testículo. Es una cápsula formada por tejido conectivo fibroso denso. Rodea el testículo y envía tabiques conectivos que van desde el mediastino testicular hasta la superficie. El mediastino del testículo da origen a un septo fibroso que más adelante divide el tejido testicular de 200 a 300 lóbulos que contienen a los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, cada lóbulo testicular contiene de 1 a 4 túbulos seminíferos altamente contorneados. Estos túbulos convergen desde el septo fibroso hacia el mediastino del testículo. Antes de ingresar al mediastino, cada túbulo contorneado toma un curso lineal recto, que es el motivo por el cual esta porción corta de cada túbulo se denomina túbulo seminífero recto. Los túbulos rectos entran al mediastino y al interconectarse forman una cámara colectora llamada red testicular. Los túbulos seminíferos producen los espermatozoides gracias a las células de sostén y las espermatogénicas. ¿Dónde era? El sistema de conductos de los testículos transporta el espermatozoide maduro desde la red testicular al exterior del cuerpo a través del pene. La porción superior de la red testicular da origen a 12 o 20 conductillos eferentes. Estos penetran la cápsula testicular y desembocan en el epidídimo cargando a los espermatozoides. La irrigación de los testículos es por la arteria testicular, rama de la aorta abdominal, y el plexo pampiniforme y la vena testicular, que drena en la vena cava inferior. Además de las arterias testiculares, que son las que se aprecian en la imagen, los testículos reciben irrigación colateral por medio de la arteria cremastérica, rama de la arteria epigástrica inferior y de la arteria del conducto deferente, rama de la arteria vesical inferior. Los testículos están inervados por nervios autónomos, fibras parasimpáticas aferentes, viscerales y simpáticas que provienen del plexo testicular, encontrado cerca de la arteria testicular. El epidídimo es una estructura tubular fina y alargada que tiene forma de coma, que se encuentra en la cara posterior de los testículos. El epidídimo se divide en una cabeza, también conocida como globo mayor, que llega hasta la parte superior de los testículos, un cuerpo y una cola o globo menor. La cabeza está en contacto con el extremo superior de los testículos por conductillos eferentes. Es la parte que recibe el líquido seminal de los testículos y tiene una estructura fina de miometrio.
Los espermatozoides de esta región aún están relativamente diluidos. El cuerpo está completamente cubierto por una membrana serosa, a excepción de su borde posterior. Entre el cuerpo y el testículo se encuentra una bolsa pequeña que se denomina como el seno del epidídimo o como fosa digital. La cola está conectada con el extremo inferior por la túnica vaginal, tiene una pared de miómetro más gruesa y absorbe más líquido, lo que provoca una mayor concentración de líquido. El epidídimo juega un papel sumamente importante en el proceso de producción y maduración de los espermatozoides, la espermatogénesis. Sus funciones principales están relacionadas con la maduración y el transporte de los espermatozoides. En el proceso de maduración, los espermatozoides que entran en la cabeza son prácticamente inmóviles. Necesitan de 2 a 3 meses y desplazarse desde la cabeza hasta la cola para poder desarrollar la capacidad de nadar y fecundar al óvulo. El proceso de capacitación se produce únicamente cuando los espermatozoides entran al tracto reproductor femenino. Y en el trayecto, la eyaculación en el hombre es un proceso donde los espermatozoides se mueven desde la cola del epidídimo hasta el conducto deferente. Es la conexión de la cabeza del epidídimo con el polo superior de los testículos lo que permite que el líquido seminal entre en la estructura, sea transportado hacia arriba a través del conducto deferente y finalmente sea eyaculado. El conducto deferente es un tubo muscular que se encuentra dentro del cordón espermático. Se extiende desde la cola del epidídimo hasta su unión con el conducto excretor de la glándula vesiculosa. Tiene una longitud de 40 centímetros. Se relaciona con 4 porciones: la porción escrotal, funicular, inguinal y pélvica. La escrotal está unida al epidídimo por un tejido conectivo laxo. Contiene las arterias y las venas testiculares, situado por fuera de la cavidad vaginal del testículo y envuelto por las cubiertas que forman al escroto. La porción funicular corresponde desde la parte más inferior del cordón espermático hasta el anillo inguinal superficial, por delante del pubis. Además, es donde se realiza la vasectomía con el fin de lograr la esterilidad masculina. La porción inguinal llega al anillo inguinal profundo, donde los diversos integrantes del cordón se esparcen hacia sus orígenes y terminaciones. En intervenciones quirúrgicas por hernias inguinales es esta porción del conducto deferente la que queda expuesta, debido a la estrecha relación que tiene con el saco peritoneal herniario y el cordón espermático. La porción pélvica, la fosa ilíaca, se dirige hacia abajo y medialmente pasa por encima de la arteria epigástrica inferior. Y en la pelvis menor es una curva cóncava hacia abajo y medialmente en el espacio extraperitoneal que cruza medialmente a la arteria umbilical. El cordón espermático es una estructura tubular que se extiende desde la pared abdominal inferior y termina en el escroto. Contiene 3 arterias, 3 nervios, 3 fascias y 3 cosas más. Las 3 arterias son la arteria del conducto deferente, la arteria testicular y la arteria cremastérica. Los 3 nervios es el ramo genital del nervio genitofemoral, fibras nerviosas parasimpáticas y fibras nerviosas simpáticas. Las 3 fascias es la fascia espermática externa, la cremastérica y la espermática interna. Y sus 3 cosas más es el conducto deferente, el plexo pampiniforme y los vasos linfáticos. Las vesículas seminales son 2, una izquierda y una derecha, y son 2 pequeñas glándulas bilaterales que se anexan a los conductos deferentes situadas detrás de la vejiga y delante del recto. Cada vesícula tiene una forma relativamente piramidal y una longitud aproximada de 5 centímetros. Producen alrededor del 70% del líquido seminal.
En el extremo inferior, las vesículas se estrechan para formar un conducto recto que se une con el conducto deferente. Las vesículas seminales y el conducto deferente se fusionan y forman el conducto eyaculador. Las arterias que irrigan a las vesículas seminales son ramas de las arterias vesical inferior y rectal media. La inervación parasimpática de las vesículas se deriva del plexo hipogástrico inferior, mientras que la inervación simpática proviene de los nervios hipogástrico y lumbar superior. Los conductos eyaculadores. Cada conducto está formado por la reunión del conducto excretor de la glándula seminal con el conducto deferente. Los conductos eyaculadores se dirigen de forma oblicua hacia abajo, adelante y medialmente en el espesor de la próstata. Después desembocan en la uretra prostática. En la próstata se hallan en un espacio común con dirección convergente, separados en la parte anterior por el utrículo prostático. La próstata es una glándula mixta, es del tamaño de una nuez y se localiza alrededor de la porción prostática de la uretra. Posee una cara anterior, una posterior, dos caras inferolaterales, la base y un vértice. Segrega un líquido que participa en la formación del semen. Se describen 5 lóbulos prostáticos: anterior, posterior, lateral derecho e izquierdo y uno medio. En el lóbulo anterior está ubicado por delante de la uretra, corresponde al istmo de la próstata y es fibromuscular. El posterior está por detrás de la uretra y por debajo de los conductos eyaculadores. Los laterales constituyen la mayor parte de la próstata, situados a ambos lados de la uretra. Y por último, el lóbulo medio se halla entre la uretra y los conductos eyaculadores y tiene una estrecha relación con el cuello de la vejiga. Esa es la cara posterior. Y histológicamente y también para un análisis clínico se describe al órgano en 4 zonas: la zona central, transicional, periférica, y en la imagen no se muestra, pero otra que es la preprostática o periuretral. La central rodea a los conductos eyaculatorios. La periférica es el 70% del tejido glandular, y la zona transicional es la que rodea la uretra prostática. La que no se aprecia en la imagen, que es la preprostática, también rodea la uretra y contiene glándulas mucosas. La irrigación de la próstata es por la arteria pudenda interna, arteria vesical inferior, arteria rectal media, el plexo venoso prostático, vena ilíaca interna. En la imagen es la arteria pudenda interna. Y su inervación es por el plexo prostático. El último órgano interno son las glándulas bulbouretrales, o conocidas como las glándulas de Cooper. Estas están ubicadas en el espacio perineal profundo, por encima del bulbo del pene, a ambos lados del músculo esfínter externo de la uretra. Son glándulas exócrinas pequeñas del tamaño de un guisante. Las dos glándulas bulbouretrales primarias se localizan dentro del músculo del diafragma urogenital, pero también es común encontrar las glándulas bulbouretrales accesorias ubicadas dentro del tejido bulboesponjoso. Las glándulas bulbouretrales tienen su propia irrigación, proveniente de las arterias bulbouretrales que surgen a partir de la arteria común del pene. Su drenaje venoso es homólogo a la irrigación, mientras que el drenaje linfático se da a través de los ganglios linfáticos ilíacos internos y externos. Su función es lubricar la uretra esponjosa, produciendo el líquido preseminal, que se caracteriza por tener un pH alcalino,
lo que ayuda a restar la acidez de la orina o de la vagina al momento de la eyaculación, por lo que también se le conoce como líquido preeyaculatorio.